Me encuentro con Guillermo Poch. ¿Qué tal, Guillermo? Qué gusto saludarte, ¿bien? Lo mismo digo, Hugo. Hay un look más, renovado, ¿no? En este caso. Para hablar de impuestos que se vienen, ¿no? Impuestos que se van y que se vienen. Contanos el escenario impositivo del presente y del posible gobierno de Milei, o que va a ejecutar probablemente Milei con su gobierno. Bueno, hay novedades en materia tributaria. Por un lado vemos la placa, Hugo, ahora sí, cómo vemos no. la parte de Milei, si querés. Acá estamos viendo que la carne, de alguna manera, tiene un 24% de impuestos. Esto es hoy. Esto es hoy. Y lo interesante en la carne es que bajó la composición tributaria, o sea, el peso de los impuestos llegó a estar casi hasta un 30%, 28%. Y si bajó es porque bajó la rentabilidad en la última parte del consumo. Perdóname, para repasar, por si no se entiende. Esto corresponde el 29% a la cría del animal. Claro, vos en esa parte, en esa porción, tenés cuánto del precio total, cuando vos estás en la carnicería, por cada 100 pesos que pagás, en lo que viene a ser el eslabón de la cría en la primera parte. Este es el costo vaca. El costo vaca. ¿Está bien? ¿Está mal? No. Totalmente. ¿Está o bien? sea, cuando vos tenés la parte de Economía la del cría, sí. Después feedlot es cuando está en el engorde. Pero en la primera parte, en el nacimiento, hasta que va a engorde, tenés el 29% del costo total. El engorde del feedlot está un 31%. Así es. Después, hasta ahí son 60. Ahí son 60, tenés un 4% lo que viene a ser el faenamiento frigorífico. Pareciera que el frigorífico 4% es razonable. Sí, es poco, está complicada la actividad de los frigoríficos. Por eso, bueno, ahí queda claro. La carnicería un 12% parece razonable también. Tiene un 12% de utilidad y ahí lo que uno puede apreciar, Hugo, es que el Estado tiene una participación muy importante en el precio de la carne. Y a ver, veamos otros productos. Y quiero un análisis final sobre un 24% de impuestos. En el caso de la carne, vamos a ver la leche y después comparar con lo que pasa con otros países, por ejemplo, vecinos. Aquí, 29% en el tambo, es decir, de nuevo, la vaca. La vaca. ¿Está bien? Así es. 26% el proceso de industrialización, desde que se extrae la leche. Ponerlo en el sachet, por así decirlo. Para poner hasta, o sea, desde que sale de la teta de la vaca hasta que llega el sachet, ¿está bien? Sachet. ¿Existe el sachet? Sí, existe. ¿Cómo que no? Claro, claro. Pensé que ahora venía solo en cajitas y todo, ¿no? 19% del comercio, no parece tampoco estar lejos de la lógica, ¿no? Un 19-20%, 12 era la carnicería, 19 el comercio acá, 26 de impuestos, más que la carne. O sea, tiene una participación, estás pensando más o menos que 1 de cada 4 pesos, de alguna manera, sí, está teniendo un impacto muy importante en materia impositiva. O sea, tenés un 25% promedio en los productos, 1 de cada 4 pesos son impuestos. Esto es todo un análisis que realiza FADA. Ok. ¿Vamos con otro producto? Hicimos carne, leche, pan. Productos básicos. Estamos hablando del trigo. Sí. La semillita creció 12%. Muchas veces acá un planteo rápido que te hago es, ¿viste cuando aparece el tema de los derechos de exportación sobre los granos? Sí. Y uno dice, bueno, están esos tributos para tener un impacto en el precio del cereal de que no aumente. Pero fíjate que en el pan solo, o sea, lo que viene a ser la harina impacta un 12%, es casi nada. Ok. 3% al molino, hasta iba un 15%. Acá es cara la panadería, ¿eh? ¿Por qué es más cara que en otros productos? De alguna manera tenés mucho valor agregado. Claro. De la harina al proceso de producción del producto. Está bien. 26% de impuesto. 24% la carnicería o la carne. La carne. 26% la leche, 26% el pan. Bueno, escúchame. Hasta acá lo que tenemos, y lo hemos repasado más de una vez y es importantísimo. ¿Qué va a hacer Milei con todo esto? Bueno, ¿qué impuestos elimina? Ahí está. Hay una situación importante de que, de alguna manera, Milei estableció o dio un mensaje de que quiere reducir junto con las provincias a 10 impuestos en total. No lo tomó con una posibilidad de llevarlo a cabo, porque de alguna manera suscribir todo el sistema tributario a 10 tributos es muy poco. Hoy tenemos aproximadamente entre 167, 148, como hagas el análisis técnico, y la idea es reducirlo a eso. ¿Por qué parte de eso? Vamos de nuevo, espera. ¿Vos decís cuántos impuestos tenemos hoy? Entre 170 y 150, o sea, 150, 170, depende cómo hace el análisis. Y depende de cada provincia, seguramente. ¿Esos 150 reducirlo a cuánto? A 10 impuestos, es poco. ¿De 150 a 10? Sí, lo que pasa es que hay una cuestión importante. Pero esos 10, ¿cuántos recaudan? Bueno, ahí está el tema. Lo que dice Juli es muy importante porque cuando uno hace un análisis
fino en la recaudación, a nivel nacional se concentran en pocos impuestos un volumen muy grande de la recaudación. Muy bien el aporte de Juli. Juli, aportá, mira acá. Son 170 impuestos, dijo Milei en campaña. Tenemos que apuntar a un acuerdo con las provincias para llevar una estructura amigable que no supere los 10 impuestos. Bueno, esto es lo pretendido. Este es el Milei teórico, ¿no? Veremos cómo pasamos de la teoría a la práctica. Va a parecer, o sea, me parece que no es tan fácil, ¿no, Juli? No, el tema es que, a ver, lo que pasa con la maraña de impuestos es que tenés impuestos provinciales, municipales, tasas, etcétera, que, bueno, obviamente producen un recargo en los ciudadanos y en los empresarios. ¿Qué se viene diciendo hace mucho? Que en realidad los que más recaudan son 10 más o menos. O sea, los que se eliminarían equivalen a un 2% de la recaudación. Pero para eso tenés que hacer un trabajo con provincias y municipios para que empiecen a justamente a eliminar esas tasas e impuestos provinciales que se superponen, ¿no? Claro, claro. Uno, para saber qué es lo correcto, tenés que compararlo con algo. Nosotros decimos que en estos 3 productos hay 25% del producto que son impuestos. En general, los países, ¿cómo funcionan? ¿En qué porcentaje los productos básicos tienen impuestos? Bueno, está buena la pregunta. O sea, acá en Argentina lo que pasa, Hugo, es que si vos mirás los impuestos que habría que eliminar, vamos al segundo, vos tenés un impuesto sobre los ingresos brutos. Sí. Un país como Estados Unidos u otros países, vos tenés un único impuesto al consumo, que sería un impuesto a la venta, y tal vez en una última etapa. En Argentina no tenés. El tax, ¿no? Claro, tal cual. Lo que vos ves en el supermercado, muchas veces, ejemplo, como te decía antes, en Estados Unidos tenés un único impuesto a la venta y es en la última etapa. Tal vez, O sea que el del cheque habría que sacarlo, que se lo puso de manera momentánea, no recuerdo el año. en 2001... 2001 y quedó, como todos los impuestos. Quedó, es un impuesto que de alguna manera iba a ser transitorio, emergencia, como todos los gravámenes que se crean y después van quedando a lo largo del tiempo. El de ingresos brutos también, lo mismo, ¿no? Es un impuesto de ingresos regresivo, brutos dicen muchos. Es un impuesto regresivo, además es un impuesto que también lo terminás exportando. Y acá hay una particularidad, como decía Julieta, de alguna manera ahí hay que hacer un trabajo y eso se tienen que poner de acuerdo todas las provincias. ¿Por qué? Porque hay una ley que nunca se sancionó, que con la reforma del 94 de la Constitución decía que en 2 años, o sea, en el 96 se tenía que firmar una nueva ley. Nunca se hizo, o sea, venimos atrasados. Impuesto al sello hay que sacarlo, derechos a la exportación también, impuesto país. ¿Estos habría que eliminarlos? Habría que eliminarlos y no tendría tanto impacto, o sea, en la recaudación, porque los impuestos que más se recaudan son ganancias e IVA, principalmente. A ver, el otro gráfico. ¿Qué impuestos eliminar? Y acá vemos deudas y reservas del central. Ahí lo que nosotros estamos viendo es que el IVA aporta un 34% de la recaudación nacional. Después, aportes y contribuciones tenés un 22%. Fíjate que tenés la parte laboral, recaudás más de lo que es el impuesto a las ganancias. Cuando en un país desarrollado, el impuesto que más se debiera recaudar sería el impuesto a las ganancias. Por eso es que se habla de que Argentina tiene un sistema regresivo que le impacta más a la gente de menos recursos. Correcto. Impuesto al cheque aporta un 7%. Solo un 7%, y una empresa que está en pérdida está pagando impuesto al cheque. Eso es lo que pasa con ese gravamen que es sobre las transacciones. Derecho a la exportación 3,30 o 3,3, 3,1 derechos a la importación. Y fíjate algo, parecería como que terminamos penalizando las exportaciones por sobre las importaciones. Porque fíjate que la recaudación derivada de las exportaciones da más que las importaciones. Esto va a cambiar, supuestamente lo anunció Milei, que quiere bajar de 150 impuestos promedio a 10 impuestos. ¿Lo logrará? ¿Es parte del paquete que crees que va a enviar el 11 de diciembre al Congreso? Mirá, Hugo, la materia impositiva es importante porque lo que veíamos al principio es participa mucho el Estado en la economía. Eso habría que achicarlo porque de alguna manera cuando vos reducís los gravámenes le dejás a la gente que gaste la plata donde quiere cada individuo más que lo que en el Estado quiere que se esté gastando. Guillermo Poch, muchas gracias. Por favor, Hugo. Siempre la información muy importante.